El vídeo de hoy va dedicado a uno de los sentidos, el tercero, del término cultura. Un sentido correcto que es el de aprendizaje, un sentido psicológico. En este sentido, el término se opone también a la naturaleza. Así se ha pensado por parte de una gran cantidad de personas y se sigue pensando que los animales se guían por su mecanismo, ¿verdad?, conductual, mientras que los humanos se guían por lo que aprenden, dando por supuesto, sin atenerse a ninguna prueba, que los animales están ligados a una conducta mecánica, maquinal, y los humanos estamos ligados a una conducta libre. Es decir, que los primeros, los animales, tienen solamente reflejos incondicionados y los humanos tenemos casi solo reflejos condicionados. Todo lo humano, entonces, casi todo, sería fruto de la vida y la experiencia. Así pensó Edward Barnett Taylor, que fue el padre fundador de la antropología social inglesa, lo cual es decir que fue el fundador de toda la antropología. Él dio una de las definiciones canónicas de lo que hoy se entiende por cultura y del contenido del saber que él inauguraba en Inglaterra con la fundación de la Cátedra de Antropología por primera vez. Dice él literalmente: la cultura o civilización, tomada en un amplio sentido etnográfico, es ese complejo conjunto que incluye el conocimiento, las creencias, las artes, la moral, las leyes, las costumbres y cualesquiera otras aptitudes y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. La definición es clara. Todo lo adquirido por el hombre en sociedad es lo que él entiende como cultura. Es un sentido abiertamente psicológico, no necesita más explicación, porque se refiere a lo que cada individuo introduce en su interior, desde el medio social en el que se haya envuelto, y esto justamente es lo que le separaría de los animales. Lo que suele ignorarse es que la distinción entre conducta mecánica de los animales y conducta libre de los humanos fue establecida por Gómez Pereira después de una serie trabajosa de pruebas experimentales en su obra Antoniana Margarita, publicada en 1540 en Medina del Campo, una obra científica con serios errores que pasaremos a exponer, siquiera sea superficialmente. En esa obra exhibió su teoría, que él llamó teoría del automatismo de las bestias, según la cual, puesto que el alma racional exige previamente la posesión del alma sensitiva, los animales no deben estar en posesión de esta última, del alma sensitiva, porque si no, estarían también en posesión del alma racional, con lo cual no habría distinción entre animales y humanos. Es sabido que la definición clásica de hombre es animal portador de alma racional. De modo que por su espiritualismo, Pereira llegó a concluir que los animales no tienen alma sensitiva, es decir, que los animales no sienten ni padecen. Según Pereira, poniendo un ejemplo, cuando un halcón divisa una liebre y se arroja sobre ella, no es porque el animal haya aprendido que se trata de una liebre, que entienda lo que es cazar y lo que es alimentarse, etcétera, sino porque es una máquina fabricada con tal sutileza que responde automáticamente a ciertos cambios externos. Un cambio como la irrupción de la liebre en el campo visual del halcón provoca directamente la acción de este. Tal cambio fue denominado por Gómez Pereira objeto motivo. De aquí el término motivar, que es tan frecuente en los ámbitos educativos. La acción resultante del objeto motivo lo llamó objeto terminativo. Entre ambos, entre el inicio, el objeto emotivo y el objeto terminativo, no hay un alma sensitiva, no hay un interior, por así decir, del animal que le mueve a actuar o no de una cierta manera. Lo que hay es una complicada maquinaria de músculos, nervios, huesos, que se mueven como poleas y ruedas dentadas de un reloj. Una vez que se activa, por el estímulo, así lo llamó después Pavlov, por el objeto emotivo, una vez que se activa la maquinaria no tiene más remedio que ponerse en funcionamiento.
Esta teoría de Gómez Pereira fue seguida por otros filósofos, entre ellos Descartes. Un siglo más tarde, Descartes negó que los animales pudieran tener ninguna experiencia. Es el materialismo conductual que arraigó con fuerza en una parte importante de los filósofos y científicos europeos, y por ejemplo se observa en Cabanis, que es uno de los próceres de la escuela materialista francesa. Siguió la línea mecanicista de Descartes, opuesta a la línea mentalista o espiritualista también de Descartes, y llegó a afirmar que el cerebro segrega pensamientos de forma parecida como el hígado segrega bilis. Materialismo grosero, llamó Carlos Marx a esto más tarde. Esta teoría mecanicista entró más tarde en los dominios de la psicología después de su puesta al día por Pavlov y su continuación por obra de la escuela conductista americana. En la mayoría de estos autores, el interior humano y animal no son otra cosa que la suma de los reflejos condicionados e incondicionados, es decir, de las vías que o bien abren la experiencia en su sistema nervioso central o bien son heredadas por el sujeto desde su nacimiento. La idea de un alma puramente espiritual separada de estos procesos nerviosos, mecánicos en suma, es una idea defendida por Pereira y Descartes, pero defendida de forma dualista. Pero para los conductistas americanos dejó de ser importante y prescindieron de ella. Prescindieron de la existencia del alma a la hora de explicar la conducta de los animales. Estudio de las conductas animales que luego aplicaron a los humanos. Era entonces ya el materialismo monista, que había prescindido de todo lo espiritual. Y así parece que este materialismo monista ha vencido al dualismo anterior de Pereira o de Descartes. En la balanza de Pereira, el fiel se ha acabado inclinando por el automatismo de las bestias, digamos. Ahora extendido también al hombre, mientras que Pereira lo aplicaba solo a los animales, ese automatismo, y los privaba de alma. Ahora los psicólogos conductistas aplican exactamente el mismo modelo de explicación también a los humanos. No es de extrañar entonces que la escuela americana aplique a los humanos las conclusiones extraídas de una ingente multitud, miles de observaciones y experimentos llevados a cabo sobre ratas, palomas o chimpancés. También se trata, todo hay que decirlo, de un cuerpo de conclusiones aplicadas a las leyes que regulan la enseñanza entre otros países en el nuestro. Así ha sido desde la promulgación de la LOCSE y leyes afines, arrastrando al sistema educativo a un sonoro fracaso. Lo que puede quizá tomarse como prueba de la falsedad e ineficacia de los principios del automatismo de las bestias, aplicado en este caso, en el caso de la enseñanza, a jóvenes humanos y no ya a ratas, chimpancés o palomas. Este materialismo de nuevo cuño, propio de psicólogos conductistas como Watson o Skinner, y la convicción común de que solo los hombres están dotados para el aprendizaje, han sido desmentidos por la moderna etología. La cultura en sentido psicológico, el complejo conjunto, que decía Taylor, de cosas aprendidas en cuanto miembro de una sociedad, no es algo exclusivo de los humanos. Nuevamente estamos como con la cultura en sentido social y la cultura en sentido material o técnico, el mundo artificial, que la diferencia es de grado más que de esencia. Las conductas animales no se explican según el modelo del automatismo de las bestias o el mecanicismo materialista de los psicólogos conductistas americanos. Se ha podido averiguar, además, que algunos de ellos tienen una gran capacidad de modificar su conducta para ajustarla a las condiciones cambiantes del medio. Es decir, que pueden adquirir conocimientos nuevos, pueden aprender. También los animales, al menos algunos que se sepa. Es un error creer que el animal opera solo en respuesta a un estímulo externo u objeto motivo.
lo que fue una explicación inicialmente facilitada por Pavlov, antes por Pereira, y llevada después por Skinner al delirio utópico de una comunidad de individuos pacíficos, felices y bien avenidos entre sí, porque han sido convenientemente tratados con refuerzos bien dosificados por un psicólogo experto en conducta humana. Quien quiera comprobarlo, que lea la novela, que por otro lado es magnífica, la novela utópica de Skinner, que se llama Walden 2. Unas contradicciones, unas averiguaciones hechas por la etología, sería conveniente mencionar ahora para que se vea el tono de esta nueva ciencia de las conductas animales. Wallace Craig, un discípulo de Konrad Lorenz, estudió las condiciones en que se produce el cortejo del palomo. Este es un ejemplo simpático que explica cómo la conducta de este animal, el palomo, no se debe a reflejos condicionados o al menos a estímulos externos que disparan la actuación maquinal del animal, tal como los explicó Pavlov. Craig estaba interesado por descubrir qué sucede cuando se reduce poco a poco la estimulación que aparentemente desencadena la conducta del animal. Si voy reduciendo el estímulo y la conducta se sigue produciendo, entonces tendré que concluir que la conducta, al menos en principio, no se debe al estímulo tanto como se podía haber pensado antes. Para averiguarlo, Craig retiró primero de la proximidad del macho las hembras de su propio grupo, a las que previamente había cortejado hasta ese momento. A continuación, el palomo cortejó a una paloma blanca de la que nunca había hecho caso. Cuando ésta fue retirada también por el investigador, cortejó a una paloma disecada. Cuando también se retiró la paloma disecada, cortejó un envoltorio de trapo que había puesto en la jaula el investigador. Y cuando ya no había nada que cortejar, porque retiró también el trozo de trapo, entonces el palomo cortejó un rincón de la jaula que estaba un poco más oscuro que los demás. De modo que, disminuyendo paulatinamente el estímulo hasta prácticamente eliminarlo del todo, eso no impide que la conducta de cortejo del palomo se siga disparando, siga actuando. Este hecho y otros muchos de los que ha dejado constancia la etología prueban que la conducta animal ciertamente se puede entender que responde a estímulos externos cuando está el animal en medio de la naturaleza, pero que en realidad se dispara por causa de un dispositivo interno activado por el sistema nervioso, o bien el sistema hormonal o cualquier otro que el fisiólogo tendrá que averiguar. El animal tendrá éxito en la lucha por la vida darwiniana si dicho dispositivo de conducta, que dispara la conducta, está bien ajustado a su medio. Entonces se dirá que está bien adaptado a él, al medio. Esto, sin embargo, no es válido para el hombre, porque su ajuste con el medio externo, nuestro ajuste con el medio externo, tiende a cero. De modo que ni siquiera esta explicación de los etólogos vale para nosotros, menos todavía la explicación de los psicólogos conductistas, la explicación materialista. El hombre es un animal inadaptado. En conclusión, el animal no es actuado por medio de estímulos que no dependen de él, sino que el animal actúa. Y además es capaz de aprender cosas nuevas, por lo que hay que admitir que también tiene cultura en sentido subjetivo. Seguramente son los antropoides los que, por ahora, más muestras dan de poseer en un grado muy elevado una disposición al aprendizaje. El padre de la primatología japonesa, Kinji Imanishi, lo demostró fehacientemente después de estudiar la conducta de Imo, una joven hembra de macaco. Fue en la isla de Kosima durante los primeros años 50 del siglo XX. Comprobó que Imo, cuando era todavía una joven chimpancé, aprendía primero a lavar en agua dulce las batatas que Kinji Imanishi había dejado sobre la arena de la playa.
Después las lavó en agua del mar, porque descubrió que tenían mejor sabor con agua salada. Luego el primatólogo empezó a dejar caer trigo sobre la arena. Imo, después de comprobar que el trigo flotaba, aprendió también a lavarlo en el mar antes de consumirlo. Por último, el inteligente animal comprendió incluso que era necesario restringir el aprendizaje de las técnicas de lavado cuando el investigador racionó la dieta, porque este investigador descubrió que solamente sabían utilizar esas técnicas de lavado los miembros del grupo de IMO, pero no los otros. Así que había habido ahí una tarea de organización del grupo para aplicar su técnica, al lavado de alimentos y para impedir que los de otro grupo pudieran aprenderlo. Es decir, que siendo esto así, con estos sencillos ejemplos, entretenidos por otro lado del palomo o de IMO, siendo esto así, la diferencia en cuanto a aprendizaje entre humanos y animales es también una diferencia de grado. Y la cultura, entendida en este sentido psicológico, no puede aducirse como diferencia específica entre ambos seres, entre animales y humanos. Y por último, tampoco en las cosas que aprendemos los humanos, en el conjunto de todas ellas hay nada digno como para pensar que la cultura de por sí es algo sublime, ¿verdad?, que acompaña al hombre. Porque muchas cosas que se aprenden son precisamente indignas. El asesino aprende cómo matar, el ladrón aprende cómo robar, etcétera.